Queridos hermanos, muy buenas tardes, sean todos ustedes. Vamos a tener nuestra lección divina tomando a una figura muy especial. Quisiera tomar la figura de Nicodemo. Ya alguna vez les he hablado de este hombre que se encuentra con Jesús y le hace esa pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Será acaso que tiene que entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Esa es la pregunta de Nicodemo. Nosotros hoy vamos a reflexionar en este personaje extraordinario. Su vida es nuestra vida, su historia es nuestra historia. Su encuentro con Jesús es único y diverso al encuentro que hemos tenido cada uno de nosotros con el Señor. Por eso los invito a disponernos. Vamos a tomar la ficha 5 del Evangelio de San Juan. Soy consciente de que algunas comunidades ya han avanzado en la lección divina y hoy unos están a punto de acabar el fichero de San Juan, otros están donde nos habíamos quedado, en la ficha que ya habíamos ido siguiendo cada semana. Y yo quisiera referirme a esta ficha número 5 que ustedes tienen de su fichero de San Juan, el Evangelio. Pero antes vamos a hacer la oración que San Agustín nos propone, que encontramos aquí en el reverso del Evangelio de San Juan. Y decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de sabiduría, Espíritu Santo, ven a mí, dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, acompáñanos, cuídanos e inspíranos en esta lección divina que tenemos en este momento. Vamos, los invito a que en unos breves segundos, ustedes que están siguiendo esta transmisión, los que están aquí presentes, personalmente invoquemos al Espíritu Santo. Y digámosle: Espíritu Santo, lléname de vida, lléname de luz en estos momentos. Y llévame a Jesús. Pidámosle eso al Espíritu Santo. Vamos a tomar nuestra ficha número 5 del Evangelio de San Juan. Para quienes no tienen su fichero, pueden seguirme en su Biblia, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículos del 1 al 20. Había entre los fariseos
un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este visitó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer los signos que haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que ustedes tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con quien nace del Espíritu. Entonces Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: ¿Tú eres maestro en Israel y no entiendes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Además, nadie ha subido jamás al cielo, sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta es la causa de su condenación. Vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los invito a hacer una relectura del capítulo 3 en unos minutitos de una manera personal, en silencio. Y vamos viendo el diálogo que Jesús va teniendo con Nicodemo. Primero hay que descubrir que Nicodemo, el fariseo, visitó a Jesús de noche, estaba inquieto, quería saber qué enseñaba Jesús.
Leamos el Evangelio. Super misericordia tua et fidelitatem tua, quare licengiatas, ubi es Deus Deus autem noster in cielo, omnia rebunque voluit feci. Quisiera que recordáramos quién es Nicodemo. Y entonces también te preguntes a ti mismo, ¿quién soy yo? ¿Verdad? A Nicodemo lo vamos a encontrar en 3 momentos que posteriormente les voy a describir. Pero ahora lo primero es descubrir la personalidad de Nicodemo y entonces también descubrir mi propia personalidad, qué me caracteriza, qué me asemeja a Nicodemo y luego cómo busco a Jesús. Eso es lo que vamos a descubrir de Nicodemo. ¿Quién es? ¿Cómo busca a Jesús? ¿Qué lo identifica? Igual que a ti y que a mí. Entonces, primero hay que descubrir que Nicodemo es un hombre rico y generoso. Son 2 dones tener riqueza, porque ya ven que al final del Evangelio, Nicodemo compra 100 libras de mirra y aloe para ungir el cuerpo de Jesús. Recordemos que el cuerpo que va a ungir es el de un Cristo que ha entregado la vida, que ha muerto y que ha sido clavado en la cruz y que ha sido despojado de sus vestiduras y que físicamente su cuerpo va a ser ahora
ungido con la mirra y con el aloe. Por eso nos dice que compró 100 libras. Entonces nos está hablando de una cantidad exuberante. Y ahí encontramos la generosidad de Nicodemo. Entonces, en segundo lugar, vamos a encontrar que es un hombre fariseo. Y recordemos que un hombre fariseo, como lo es Nicodemo, es un hombre que ha estudiado la ley, que ha profundizado en ella, es un hombre que ha estudiado y se ha esforzado con dedicación. También es como fariseo, es un hombre piadoso, es un hombre que conoce la ley, es un hombre que de alguna manera trata de vivir en la rectitud de la ley, ¿verdad? Y por eso este hombre, ¿verdad?, se ve que como grupo de fariseo o como miembro del grupo de los fariseos es un hombre en toda la extensión de la palabra instruido, es un hombre sabio e inteligente. Normalmente en el Evangelio o en alguna predicación o en algún testimonio, la palabra fariseo la encontramos como sinónimo de hipocresía, pero no solamente es esa descripción, eso es lo que Jesús le dice a los fariseos una y otra vez sobre su hipocresía, porque siendo intelectuales, conocedores de la ley, piadosos, pertenecientes a un grupo religioso, no viven en la coherencia. Pero ser fariseo es sobre todo un hombre intelectual, un hombre conocedor de la ley y un hombre piadoso. También, ¿verdad?, es un hombre que tiene poder, es un hombre magistrado y es miembro del Sanedrín. Como ustedes saben, cuando llevan a Jesús preso, lo llevan ante el Sanedrín y ahí, ¿verdad?, empiezan a indagar, a juzgar. Por eso es un hombre magistrado, es un hombre que juzga, es un hombre que su intervención o su juicio es muy tomado en cuenta. Además, es un maestro de la ley. Y ser maestro de la ley es que conoce la Torá. Ustedes recuerden que los 5 primeros libros del Pentateuco hacen referencia a la Torá, ¿verdad? Y es conocer los capítulos desde la creación hasta cómo Dios, Yahvé, caminó con el pueblo de Israel en el desierto. Y entonces conocemos la historia de Abraham, conocemos la historia de Jacob, conocemos la historia de sus hijos, la historia de José, y luego cómo llegaron a Egipto, y luego la historia de Moisés, que es el que va a sacar al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Todo ese recorrido, ¿verdad?, es el que pesa sobre el maestro de la ley, porque el maestro de la ley conoce la Torá, el Pentateuco, los profetas, los salmos, de modo que es un hombre instruido, es un hombre que se ha preparado, es un hombre que se ha formado, y como maestro de la ley, como fariseo, como magistrado y también como hombre rico y generoso, todo eso es lo que es Nicodemo, es lo que podemos decir lo identifica como un ser humano que tiene estas connotaciones. Y entonces aquí pregúntate, bueno, yo, ¿verdad?, ¿quién soy? ¿Soy una persona instruida? ¿Soy una persona enamorada del Evangelio? ¿Soy un cristiano coherente? ¿Soy un discípulo del Señor
que quiere aprender algo más, soy de alguna manera generoso, puedo compartir mi riqueza. Ya de entrada, las virtudes o la descripción de la personalidad de Nicodemo es algo que nos puede confrontar y cuestionar. En segundo lugar, qué importante, ¿verdad?, descubrir el encuentro que Nicodemo tiene con Jesús. Entonces ya vimos la personalidad, ahora vamos al encuentro. El Evangelio nos empieza diciendo que había un hombre llamado Nicodemo, que de noche fue a buscar a Jesús. Hoy, en este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo en este 2020, el tiempo de la pandemia, el tiempo de la desesperación, el tiempo del dolor, el tiempo de la inseguridad, el tiempo de la desesperación, el tiempo donde tenemos miedo, el tiempo del cuidado, el tiempo de protegerse y el tiempo de cuidar lo poco o lo mucho que tenemos. ¿Cómo lo estamos viviendo? Nicodemo es un hombre que está viviendo su encuentro con Jesús en la oscuridad, en la noche. Entonces parece que este 2020 para nosotros es así, como una noche que no nos deja ver la luz, una noche que ensombrece nuestra esperanza, una noche que nos genera inquietud, una noche ante la que podemos despertar y vemos que esto no termina. Por eso es muy importante descubrir cómo hoy, como miembro de la comunidad Señor del Campo Florido, como seguidor de Cristo, donde quiera que estés, en talleres de oración, en una comunidad, como ministro de la comunión, como catequista o como un fiel seguidor bautizado. ¿Cómo estoy yo buscando a Jesús? También lo estoy buscando en esta noche que me pesa, en esta noche que me ha invadido profundamente, ¿verdad? Nicodemo va y le dice a Jesús, Rabí, y esa palabra significa maestro. ¿Cuántos de nosotros hoy nos acercamos al maestro de la vida, al maestro que tiene luz, al maestro que ofrece esperanza, al maestro que ofrece amor, al maestro que te ofrece la vida? ¿Cómo me acerco? Y entonces Mateo le dice, Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. ¿Qué signos ha realizado Jesús? Ha hecho ver al ciego y ha sido la palabra que se hizo carne, el Hijo de Dios, y Él ha transformado el agua en vino, ha transformado la tristeza en alegría. ¿Cuáles son los signos que Jesús ha hecho en ti o en mí? Entonces, para San Juan, el evangelista, Nicodemo es un hombre, ¿verdad?, que busca a Jesús. Eso es lo que hay que resaltar. Nicodemo busca a Jesús y lo busca en la noche. Este año, aunque parezca la noche entera y completa, nos ofrece un nuevo amanecer, nos ofrece la oportunidad de regenerar nuestro corazón, de tener una nueva oportunidad de crecer espiritual y humanamente, y de ser un cristiano convencido y auténtico.
Por eso en este año, ¿verdad?, que parece todo obscuridad y que no sabemos cómo viene la luz y cuándo terminará, no hay que dejar de buscar al Señor Jesús. La noche, ¿qué significa en la Sagrada Escritura? La noche se opone al día. La noche no deja ver la luz. Así cuando estamos en nuestra habitación y ahora que estamos en este tiempo de lluvia, cuando ha habido tormentas y hay un apagón y no podemos ver nada, imaginémonos así, hasta que encontramos el cerillo o el encendedor, la vela, el cirio y podemos iluminar. Entonces, ¿cuántos de nosotros hoy necesitamos de la luz de Jesús? Necesitamos de ese brillo, de ese destello que ilumine nuestra oscuridad. El ciego también es un signo de que no puede ver la luz. Es una persona que está privada de mirar, es una persona que no puede ver, es una persona que a tientas va caminando y necesita de la vara o de la guía o de que lo tomen de la mano para poder caminar hacia donde él quiere ir, pero no puede ver. Vive, digamos, en obscuridad. ¿Y cuántos hoy estamos en obscuridad? Y podemos decir, Padre, pero estoy viendo, lo estoy viendo a través del celular, lo estoy viendo por Facebook, sí, pero ¿cuántos estamos en la noche de la tristeza, en la noche del miedo, en la noche de la inseguridad, en la noche de la desesperación, en la noche de poder no mirar la luz y nos sentimos deprimidos e inseguros? Por eso, toda la comunidad, todos ustedes, ¿verdad?, sin la presencia del Señor, sin la presencia de Cristo resucitado, podemos estar en la oscuridad. Sin la presencia del pan, del cuerpo y la sangre de Cristo, podemos estar en la oscuridad. Sin la presencia de la palabra de Dios, sin la presencia de la lección divina, sin la presencia del Espíritu Santo, sin la presencia de la oración, podemos vivir en la oscuridad, teniendo tantas herramientas para vivir en la luz de Jesús. Si volvemos a este primer encuentro, ¿verdad?, de Nicodemo, hay tres características, ¿verdad? ¿Por qué busca Jesús? No, ¿por qué busca Nicodemo a Jesús? Primero, porque quiere y tiene inquietud de que Jesús le explique más las Escrituras, porque está inquieto por el misterio de la persona de Jesús, o porque tiene miedo a los magistrados, tiene miedo a los fariseos, tiene miedo de ser excluido de la sinagoga, tiene miedo de que lo marginen y lo rechacen. Por eso, hoy necesitamos también nosotros preguntarnos, ¿por qué busco a Jesús? Estas tres características son fundamentales. Nicodemo puede buscar a Jesús para que le enseñe. Nicodemo puede buscar a Jesús porque está inquieto por su persona y su mensaje, pero también lo puede buscar de noche porque tiene miedo que los demás lo vean y por eso se esconde en la oscuridad. Entonces, Nicodemo, ¿verdad?,
es ese hombre creyente que tiene una fe débil. Por eso lo busca, pero de noche, que nadie me vea y me escondo. Es como cuando nos podemos persignar o santiguar, pero nos da vergüenza que nos vean o que digan los demás o que piensen los demás de mí. Es en ese momento cuando estamos protegiendo nuestra imagen, pero no estamos siguiendo a Jesús. Y entonces, ¿verdad? Tenemos una fe temerosa. Nuestra escala de valores es el protagonismo y no es seguir a Jesús, ¿verdad? A eso le tiene miedo Nicodemo, a ser excluido. Por eso, ¿verdad? Él tiene dudas. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Tengo que entrar al vientre de mi madre. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos dudas, inquietudes, o hemos tenido una fe débil y pequeña, insignificante, y no hemos tenido la firmeza de seguir a Jesús en la plena luz del día y confesarlo con valor? ¿Cuántos tienen que esconderse hoy de los hijos, de la familia, para que no me regañen, para que no me digan, porque me tienen prohibido, porque no puedo salir, porque no puedo ir, porque me tengo que proteger, y empezamos, ¿y dónde está mi fe en el Señor? Es cierto que tenemos la responsabilidad de cuidarnos y protegernos, pero también tenemos fe en Jesús, o lo hacemos de noche, en obscuridad. ¿Qué sucede? Nicodemo llama a Jesús Rabí, y el maestro, eso significa Rabí, es el que hace y actúa en la presencia de Dios. Entonces Jesús, como maestro, es el que actúa con la plenitud del Espíritu de Dios. Y maestro, este maestro, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el maestro de Nazaret? Es alguien que ha inquietado al maestro de la ley. Fíjense, el maestro Jesús es el maestro de la vida, es el que actúa en la persona de Dios. Pero el maestro de la ley, como ya meditamos, es Nicodemo, y él, ¿verdad?, quiere de alguna manera conocer a Jesús. Por eso, ante su sabiduría, Nicodemo es un hombre que empieza a ceder. Es un hombre maestro de Israel que se va haciendo discípulo y viene de noche. ¿Por qué viene de noche? Para aprender, para conocer y también para dejarse cuestionar. Todos sabemos que en la noche, cuando experimentamos la noche, cuando experimentamos la depresión, por una preocupación, por una pérdida, por un vacío, porque simplemente nos llega ese estado de ánimo, sabemos que a veces la noche nos lleva a la desesperación, nos roba el sueño, nos gana la preocupación y la inquietud, y empezamos a divagar y a dispersar, y la mente nos empieza a cuestionar y nos empieza a desequilibrar y a desestabilizar. Por eso, este hombre, sabemos que en la noche, cuando escuchamos nuestra conciencia y nuestro corazón y nuestros pensamientos, sabemos que allí, en la noche, es donde nos cuestionamos: ¿quién soy? ¿Cómo he vivido? ¿Qué hice bien? ¿Qué no he hecho bien?
¿En qué he fallado? ¿Qué no me gusta de mí? Y nos empezamos a confrontar cómo le estoy respondiendo a Jesús. En mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, en mi comunidad, como sacerdote, ¿cómo voy? Y entonces, ¿verdad? Nos cuestionamos. Y eso es ir en la noche, cuestionarse. Por eso, la respuesta de Jesús impacta. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para nacer de nuevo hay que confrontarse, hay que dejar al hombre viejo, al hombre que me ha llevado a la muerte, a la destrucción, al pecado, y hay que regenerarse y recrearse con la luz del Espíritu Santo para nacer de nuevo para el reino de Dios. Por eso cuando muchos de ustedes, o ahora en este tiempo, donde hemos escuchado a algún familiar que ha tenido COVID o neumonía o cáncer o depresión o tristeza y que ha salido de esa crisis, hay personas que dicen volví a nacer y valoré y descubrí, pero experimentaron la oscuridad, el dolor de mirarse y descubrir que pueden cambiar. Cuando entramos en una situación de crisis, cuando entramos en una pérdida, en un duelo, nos miramos y vemos nuestra noche y la vemos a veces con vergüenza, a veces con dolor, a veces con lágrimas, a veces con enojo por haber sido o haber tomado aquellas decisiones y haber causado dolor, o porque tomé una elección diversa y distinta y me equivoqué. ¿Cuántas veces eso nos hace entrar en la oscuridad? Pero el Señor nos dice, nace de nuevo, del Espíritu. Y entonces, esa es la pedagogía de Jesús. Nacer del Espíritu es descubrir que el Señor me ayuda, que no soy yo únicamente, por mi libertad, por mis fuerzas, por mi humanidad, por mi persona, sino que es el Señor el que me va acompañando, ¿verdad? Y Él le pregunta, fíjense la pregunta que Nicodemo le hace a Jesús, ¿cómo puede ser esto? Es la misma pregunta que la Virgen le hace al ángel, ¿cómo puede ser esto? Yo permanezco virgen. Y en este sentido, Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo puedo nacer si ya soy maestro de la ley, ya soy fariseo, soy un erudito, soy un magistrado? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y entonces Jesús, ¿verdad? Nuevamente le vuelve a intervenir y le vuelve a decir que puede nacer de nuevo, ¿verdad? Del Espíritu y del agua. Ya nos está hablando del bautismo, ¿verdad? Como sacramento. El bautismo me hace hijo de Dios, me hace criatura. Entonces, queridos hermanos, yo los invito a que nos dejemos llevar por la mano de Jesús. En segundo lugar, eso es al primer momento del encuentro de Nicodemo con Jesús. Hay un segundo encuentro a la mitad del camino. ¿Qué quiere decir? A la mitad de la vida. En un momento de la vida él se encontró nuevamente con Jesús. Así nos lo presenta el Señor. Y entonces, ustedes recuerden, ¿verdad?, cómo
Nicodemo está dentro del grupo del Sanedrín y de los magistrados y mandan apresar a Jesús, pero Jesús está allí predicando y Nicodemo les dice al grupo del Sanedrín: oigan, jamás un hombre ha hablado como ese hombre, jamás ese como Jesús nadie ha hablado. Ese ya es Nicodemo, ya es un hombre que se dejó llevar por Jesús, un hombre que se ha instruido por Jesús, un hombre que ha entrado en contacto con Jesús y un hombre que sabe que ya sin Jesús no es igual. Por eso tiene el valor. Fíjense cómo pasó un hombre curioso a un hombre que ya es un testigo. Nadie ha hablado como ese hombre. Y luego ya los fariseos le dicen: oye, ¿tú te has dejado engañar por él? Así nos ha sucedido a muchos en casa, ¿verdad? Cuando tuvimos nuestro retiro, cuando tuvimos nuestro encuentro, pregúntate también: oye, también mi familia me dijo que cambié, también mi familia dijo a ver cuánto te dura, también tu familia, ¿verdad? Cuando le anunciaste a Jesús, te cuestionó, te has dejado engañar por él. Y le dicen: estudia las Escrituras y ya verás que no hay nada bueno en ese hombre. Pero Nicodemo sigue a la mitad de la vida. Por eso también nosotros hemos tenido ese encuentro, lo hemos buscado. Jesús nos ha encontrado, nos ha curado y nos ha acompañado. Y luego Nicodemo, fíjense cómo está sufriendo. Ese sufrimiento también es nuestro. Él está en medio de dos fuegos. Uno, ¿verdad?, la admiración y la alabanza de los guardias, que son inferiores pero valientes y son capaces de proclamar el poder de Jesús. Y otro, el ataque de los magistrados. Entonces, ¿cuántos de nosotros no estamos hoy en esa lucha? Por una parte, yo quiero seguir a Jesús, quiero estar con Él, quiero vivir, quiero ir a misa, quiero confesarme, quiero recibir su cuerpo. Pero por otra parte, tengo miedo del hijo, de la hija, de la familia, de contagiarme. Y entonces estoy también en dos fuegos, en dos momentos cruciales de mi vida, que me generan inquietud, que me hacen experimentar la oscuridad. Por eso es muy importante, ¿verdad?, entrar en uno mismo. ¿Cómo estoy siguiendo a Jesús? ¿Quién soy yo para seguirlo? ¿Qué me ofrece Jesús hoy en este año de la pandemia? ¿Estoy viviendo en la oscuridad? ¿Estoy en la luz? ¿Me estoy dejando vencer por mis miedos? Fíjense, Nicodemo, aunque es un hombre, como ya dijimos, con una débil fe, es un hombre que va dando pasos y es un hombre que va creyendo poco a poco en la persona de Jesús. Así tú pregúntate: ¿soy una mujer, soy un hombre que voy dando pasos, que voy creyendo en el amor de Jesús? ¿Soy un hombre o una mujer al que Jesús va fortaleciendo? ¿Soy capaz de dar testimonio de Jesús en este momento de mi vida? Así como Nicodemo, de pararme enfrente de mi círculo familiar y de decir, ¿verdad?, nadie me ha tratado como Jesús. Nadie me ha amado tanto como el Señor Jesús.
Nadie me ha perdonado tanto como Jesús. Nadie me ha levantado una y otra vez como el Señor Jesús. Esa es la sorpresa de la vida del Señor Jesús en Nicodemo. Y luego, al final, este es el tercer momento con el que voy a concluir, ¿verdad? ¿Qué tanto Jesús muerto es el que me hace tomar una decisión? Fíjense, llegada la muerte de Jesús y su Pascua. En la hora de Jesús está Él que dijo: ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre que no? Y dice: no, para eso he venido. En segundo lugar, es también la hora de los discípulos, la hora del testigo, la hora del comprometido. Por eso, cuando Jesús está clavado en la cruz, después del camino del Vía Crucis, lo han seguido María Magdalena, Juan y los discípulos que estaban escabullidos entre la gente. También entre ellos estaba José de Arimatea y Nicodemo. Y para ellos la crucifixión es la hora de la luz, porque ahí, ¿a quién ven? Al Hijo de Dios. Así como cuando el soldado le clava la lanza y brotan de él sangre y agua, en ese momento el soldado dice: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y lo que Nicodemo va a profundizar y a descubrir es que este hombre que lo ha sorprendido con su enseñanza es el Hijo de Dios. Por eso hay estos dos discípulos, Nicodemo y José de Arimatea. Ellos son los que van a transmitirnos la luz de Jesús. Nicodemo, ¿verdad?, de ser un hombre que se escondía en la noche, pasó a ser un hombre valiente. De ser un hombre clandestino, pasa a ser un hombre que es testigo y que ya no tiene miedo de anunciar a Jesús. Nicodemo ha hecho un itinerario, ha hecho un proceso para seguir fiel y con amor a Jesús. Ese también es tu itinerario, tu caminar, tu proceso. Has seguido al Señor de la historia, a Jesús de Nazaret. También has pasado, para muchos, hemos pasado del miedo al valor, de la falta de fe a la confianza, de ser un discípulo anónimo y clandestino a ser un discípulo testigo. ¿Cómo lo has hecho? Cuando has misionado, cuando has ido a tocar puertas, cuando han criticado a tu sacerdote, cuando han criticado a la iglesia, cuando has servido en la parroquia, en la comunidad, en una misión, en un retiro. Allí has ofrecido la luz de Jesús. Ahí has presentado lo que el Señor hizo en ti. Por eso, ¿verdad?, Nicodemo ya es un maestro ya no es solamente el maestro de Israel, soberbio, engreído, ahora es el discípulo de Jesús. Es el discípulo que lo sigue hasta la muerte. Es el discípulo que puede dar testimonio de Jesús ante el mundo. Es el discípulo que puede asumir, ¿verdad?, y puede tocar el cadáver de Jesús y descubrir que Él, cuando toca ese cadáver muerto de Cristo, Él queda purificado, porque es el Hijo de Dios, el Salvador. Y Él es el que es transformado por la sangre derramada de Cristo. Por eso, hoy también nosotros descubramos cómo Nicodemo, ¿verdad?, nos enseña. Yo, que critiqué, que juzgué, que viví alejado de la iglesia, de la comunión, de la confesión, de los sacramentos, ahora soy un testigo, soy alguien transformado, soy alguien enviado.
soy ahora un discípulo. Ya no ha sido mi soberbia, mi arrogancia, mi prepotencia, sino el amor del Señor el que me ha hecho sensible para las necesidades de los demás. Entonces, hoy, ¿cómo podemos concluir este momento de oración? Nicodemo es un hombre que busca a Jesús y lo busca así, a tientas, en medio de la noche, pero lo busca con sinceridad. Esa es una primera conclusión. La segunda, es un hombre débil, incapaz de vivir la nueva que Jesús le ofrece, pero porque tiene miedo. Y él es el hombre que va pasando del miedo a la confianza y va dejando entrar a Jesús a su corazón. Y luego Nicodemo es el hombre que tiene un proceso de fe, como lo tienes tú y lo he tenido yo. También Nicodemo es un hombre maduro, es un hombre sabio, que se deja enseñar por la sabiduría infinita de Jesús. Nicodemo también tenía ya una convicción de la ley, pero él ahora sabe que la ley del amor de Jesús es la que puede transformar su corazón. Nicodemo era un hombre viejo y Jesús le proponía hacerse nuevo. Ser viejo, ¿qué significa? Protegerse en la retaguardia. Ser viejo es no arriesgarse. Ser viejo a veces ya no hay nada que experimentar, ya todo lo sé, ya lo viví, ya recorrí el camino. Es cerrarse, es ya no tener ganas ni ánimo. Ser viejo es cobijarse también al resguardo del viento del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Es cuidarse, ya que no me dé el aire, ya no voy a salir, ya no esto, ya no lo otro, porque me puedo enfermar. Y entonces está con el temor de la protección. Y el ser viejo también implica tener seguridad y aferrarse al pasado. Cuando yo era joven viví, yo hice, cuando yo trabajaba tuve esto, tuve el otro, logré aquello, logré lo otro, pero ya no vivo en el presente. Entonces, el ser viejo puede ser, ¿verdad?, tener miedo de cualquier viento que me pueda resfriar. Y entonces no dejar que el Espíritu Santo me ayude, me ilumine y me acompañe. Por eso Jesús le ofrece a Nicodemo una frescura. Es cierto que eres viejo, no vas a nacer físicamente de nuevo, pero de la convicción, de la mente, del corazón, sí puedes nacer de nuevo. Y te va a impulsar el amor, te va a sostener el Espíritu, te va a dar aliento, ¿verdad?, la sabiduría que viene de Dios. Por eso hemos escuchado esta oración del Espíritu Santo y ponernos en las manos del Espíritu Santo y decir, mira, todo lo que he vivido, ahora te lo ofrezco. Ahora, Señor, ayúdame para saber cómo lo puedo compartir, cómo lo puedo transmitir, cómo lo puedo enseñar a los demás. Porque cada historia, cada persona es única, pero en esa historia y en esa vida está la mano de Dios. Y ahí Él ha escrito más de una página y más de un renglón.
Por eso, los Nicodemos de este tiempo podemos ser muchos. No tengamos miedo de Jesús, aunque sintamos que este 2020 es como una oscuridad que no nos ofrece un amanecer por la pandemia. Descubramos que la luz de Jesús está viva y no se ha ido. Descubramos que Él nos ayuda a enfrentar con valor este momento de crisis y hagamos de nuestra inseguridad una firmeza para seguirlo, para amarlo y para dar testimonio de Él. Les dejo estas preguntas para la reflexión en su casa. ¿Cuándo y cómo fue mi encuentro con Jesús? ¿Cuándo y cómo fue mi encuentro con Jesús? Esa es una primera pregunta. La segunda, ¿qué me impactó de Él? La tercera, ¿cuáles son mis miedos en este momento? Y luego la cuarta, ¿de qué manera busco a Jesús? En la noche. Los dejo en la presencia del Espíritu Santo. También quiero compartirles, la próxima semana deseo también hacer una transmisión de la Lección Divina, pero yo les haré llegar esa invitación, el día y la hora. Por lo pronto, hoy quedémonos con Nicodemo. Ha sido una persona que nos ilumina en nuestra vida y preguntémonos esas últimas 4 preguntas que les he compartido. Deseo que estén bien, que esta Lección Divina les aproveche, les ayude y los oriente en su vida espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de los Remedios, ruega por nosotros.